Hola. Continuamos con Juan, perdón, y hasta este momento nosotros en el Evangelio de Juan habíamos visto que Jesús ha sido presentado no solamente como el Verbo, sino además mediante el testimonio. Nosotros habíamos visto, Juan el Bautista lo llamó como el Cordero de Dios, ¿sí? Andrés anunció que había encontrado al Mesías. Natanael confesó que él era el Hijo de Dios, el Rey de Israel, pero ahora en el capítulo 2 nosotros vamos a ver que comienza a manifestar públicamente su gloria, ¿sí? Y Juan nos mostrará que esta primer señal no fue simplemente un milagro más para resolver solo un problema social, sino que Juan va a comenzar a revelarnos progresivamente la identidad de Cristo. O sea, Cristo va a revelarse progresivamente y Juan va a detallar todas las señales que apuntan de que Jesús es el que dice ser el enviado del Padre para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, ¿sí? Así que le invito a buscar Juan capítulo 2, el título del mensaje es La primera señal, el principio de su gloria, ¿sí? Juan 2, 1 al capítulo 12 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, fíjense el detalle que da Juan, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta aquí. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos, y sus discípulos, creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días, ¿sí? En el mundo judío del primer siglo, una boda era una celebración más importante de toda la vida familiar, ¿sí? No duraba solamente unas horas, no era un momento de un lapso corto, muchas veces se extendían durante varios días, ¿sí? Y el novio tenía que proveer las necesidades del banquete. Acá el que tenía que pagar la fiesta era el novio, y se tenía que encargar de que no falte nada, ¿sí? Porque la celebración funcionaba públicamente como una demostración que el hombre tenía la capacidad para sustentar a su mujer y ser independiente, ¿sí? Entonces, por eso, en este contexto, quedarse sin vino en medio de una fiesta no era un detalle menor, era algo grave. Era una vergüenza pública, devastadora, que eso sucediera. Una humillación que podía perseguir a una familia por años, durante toda su vida. En un pueblo chiquito, ¿sí?, donde todos se conocían, esto es lo que ocurre precisamente en Caná, ¿sí? En medio de una gran celebración aparece una crisis humillante, ¿sí? No tienen vino, vemos que relata. Pero Juan quiere que nosotros entendamos que el problema no era solamente social. Pero si nosotros vemos, el vino en la Escritura muchas veces simboliza gozo, bendición, abundancia. Y de una manera profunda, algunos comentaristas hablan que este detalle no es menor, ¿sí? Sugieren que esta escena retrata esa condición espiritual de Israel, ¿sí? Le falta el gozo, el vino le falta el gozo, ¿sí? Una religión llena de rituales, vacía de ese verdadero gozo, ¿sí?
Y es precisamente en este escenario vacío de necesidad donde Jesús decide manifestar por primera vez su gloria. ¿Sí? Hasta ahora había testimonios acerca de Jesús, pero Él no manifestó su gloria. ¿Sí? Entonces vemos que Jesús revela su misión de que Él sigue el tiempo del Padre. De los versículos 3 al 5 vamos a ver cómo María presenta la necesidad a Jesús. ¿Sí? Viene María y le dice a Jesús, no tienen vino. ¿Sí? Y la presencia de María junto con Jesús y sus discípulos sugiere fuertemente que los novios eran familiares, ¿sí? Cercanos, básicamente, principalmente familiares del novio, ¿sí? Amigos íntimos de la familia. Caná y Nazaret están muy cercas. Era muy probable que muchas familias estén emparentadas entre estos dos pueblos, ¿sí? Y eran pueblos pequeños, cercanos entre sí, se conocían mucho, ¿sí? Todos se conocían, podemos decir. Habían abundantes familiares conocidos. Y esto explica por qué María no parece simplemente asistir a la boda, sino que nosotros vemos acá como alguien que se involucra activamente en la fiesta, en la celebración, ¿sí? Fue ella probablemente la que ayudó a organizar, ¿sí? Todo lo que la familia del novio tenía que encargarse, el novio y su familia, ¿sí? Ella parece la que se encargó de verificar el abastecimiento, porque es ella la que se da cuenta, ¿sí? Eso nos da indicio porque es ella la que se nota de que no hay vino y va y se lo comenta a Jesús, ¿sí? Y ante esta situación, María acude a Jesús quizás impulsada por dos cosas, ¿sí? Primero, en la familia por mucho tiempo, podemos decir, se apoyó quizás en Jesús. O sea, todo el contexto indica de que probablemente ya en esta época ya era una mujer viuda, ¿sí? José había muerto. No se lo menciona acá, no se lo menciona después, ¿sí? Y Jesús, como el hijo mayor, era el encargado de la familia, era el primogénito. Él asumió el rol de proveedor y el protector de la familia, ¿sí? Entonces, durante tantos años él fue el hijo perfecto, él fue obediente, sabio. Imagínense Jesús como hijo. Perfecto, completamente perfecto, ¿sí? Entonces, María, como una mujer viuda, estaba acostumbrada a acudir a su hijo, ¿sí? Que era perfecto. Se apoyaba completamente en él. Era la tradición, era una mujer viuda que se apoyara en su hijo primogénito, ¿sí? Más en el contexto de aquel entonces, en la debilidad que enfrentaban las mujeres, ¿sí? Entonces, cada vez que había un problema, una necesidad que hacía María, María recurría a Jesús, ¿sí? Y encontraba siempre una solución. Por otro lado, también había una segunda razón, mucho más profunda. Quizás María tenía una expectativa mesiánica, ¿sí? Si hay una persona que lo conocía bien a Jesús, era María. María sabía perfectamente que Él era el Hijo de Dios. Ella fue testigo de que esa criatura, Él nació por la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Ella sabía la obra, para qué había venido Jesús. Ella tenía el testimonio del ángel. Ella estaba completamente convencida, su fe en quién era Jesús, no tenía duda, ¿sí? Entendía cuál era su misión. Como dice Hendrickson, ¿sí? Un comentarista destaca que nadie de los presentes sabía mejor que ella quién era Jesús y cuál era su obra, ¿sí? Y aunque Jesús no había realizado milagros públicamente, ¿sí? Hasta ahora nosotros vemos que este va a ser su primer milagro, ¿sí? Es muy probable que María esperaba que esto ocurriera, ¿sí? María esperaba que ocurriera milagros, ¿sí? Como dice MacArthur, quien sugiere que incluso María probablemente deseaba que Jesús manifestase toda su gloria como el Mesías, ¿sí? Es como que ella acude y como en cierta manera diciendo, esta es tu oportunidad para manifestar toda tu gloria como el Mesías, ¿sí? Que desplegara toda su gloria. Por eso, al decirle solamente no tienen vino, ella no le da órdenes. Nosotros no vamos a decir, Jesús, andá y hacé milagro, provee,
fíjense la manera, a pesar de ser quien era, que nunca le ordena a Jesús. Le dice, ella va, se presenta ante Jesús y presenta su necesidad, sabiendo quién es Jesús, confiando quién es Él, pero ella se acerca con su necesidad, ¿sí? Eso nos habla mucho a la hora de nosotros acercarnos a Jesús, ¿sí? Sabemos, nos acercamos sabiendo quién Él es, ¿sí? Le presenta, sin embargo, detrás de estas palabras, quizá existía entonces esa esperanza de que Él revele realmente quién es. Ella sabía quién era, pero deseaba también quizás que se revele. Por lo tanto, podemos decir que María sabe quién es Jesús y probablemente está esperando que haga algo, intervenga. Pero antes de manifestar públicamente su gloria, Jesús va a dejar en claro algo, que su misión está gobernada por la voluntad del Padre, no por su madre, no por las necesidades. Él vino a hacer lo que el Padre le envió, ¿sí? Entonces Jesús va a declarar que actúa únicamente conforme a la voluntad del Padre. Fíjense la respuesta de Jesús, versículo 4. Dice, pueden parecernos duras las palabras de Jesús. La primera vez dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora, ¿sí? MacArthur dice que esto es como una reprensión suave, respetuosa, pero una reprensión suave de Jesucristo, de que no eran los tiempos divinos a lo que ella esperaba, ¿sí? O sea, con esta respuesta Jesús está dejando claramente que Él va a actuar de acuerdo a los tiempos de Dios, los cuales ya fueron decretados desde antes, y Él vino a cumplir esa obra, y Él no va a ceder a los tiempos por capricho de ella, ¿sí? Pero como varios destacan, ¿sí? La palabra mujer, cuando Jesús dice mujer, no es una manera irrespetuosa, aunque no es común que un hijo le diga mujer a su madre, ¿sí? No es algo irrespetuoso. Pero Jesús es como que le dice señora, ¿sí? Está marcando comienza a marcar una diferencia en su relación, ¿sí? Jesús mismo vuelve a utilizar esta palabra mujer de una manera cariñosa en Juan 19:26, donde dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Entonces, esa palabra no es denigrante, es respetuosa, pero marca una diferencia, ¿sí? Entonces, todos los comentaristas que leí están de acuerdo y coinciden de que Jesús está marcando un cambio importante en su relación con María, ¿sí? Hasta este momento, María convivió principalmente con él como madre. Ella era la madre, él era su hijo, acudía a él, era el primogénito, ella se apoyaba en él, pero ahora él marca una diferencia, ¿sí? Él comenzó su ministerio, para lo cual él vino a hacer lo que el Padre le dijo que hiciera, ¿sí? Él está comenzando su ministerio mesiánico y le hace entender que él ya no va a actuar bajo las expectativas humanas ni familiares, sino únicamente bajo la voluntad de su Padre, ¿sí? María debería comenzar a verlo ya no como su hijo, sino como su Señor. Eso es lo que está Jesús medianamente diciendo, y me gusta como un comentarista, Hendrickson, dice, cuanto más lo concibiera como hijo, más sufriría ella cuando a él le tocara sufrir en la cruz. María debía empezar a mirar a Jesús como su Señor. Si lo miraba como hijo, iba a sufrir, porque Él vino para eso. Pero ella tenía que entender que Él es Señor, Él vino para hacer eso, ¿sí? Y cuando Jesús dice, aún no ha venido mi hora, Él está mostrando que toda su vida, su ministerio, iban a seguir el camino del Padre, el calendario del Padre, ¿sí? En el Evangelio de Juan nosotros vamos a encontrar muchas veces que la hora apunta finalmente a la cruz, a la muerte y a la glorificación de Cristo, ¿sí? Cuando dice la hora, está hablando de ese momento de la cruz, ¿sí? A lo largo de todo Juan. Entonces, el detalle probablemente señala cuando Jesús dice, mi hora aún no ha llegado, que María quería que Jesús manifestara toda su gloria en ese momento, pero Jesús está diciendo que la revelación plena de su gloria va a ocurrir en el tiempo que el Padre lo determinó y va a culminar en la cruz y en la resurrección, ¿sí? Eso es, en cierta manera, la respuesta de que mi hora no ha llegado. O sea,
Sí comenzó el tiempo de él manifestar o comenzar como a manifestar su gloria a pocos, pero no iba a ser la culminación. No iba a ser lo que María esperaba que ocurriera, ¿sí? Eso ya iba a ocurrir de acuerdo a los tiempos que el Padre había dado. Pero si nosotros vemos la respuesta de Jesús, Jesús nunca le da una negativa definitiva, no fue un rotundo no, ¿sí? Tampoco es que lo hizo regañadiente, diciendo, bueno, está bien, lo voy a hacer. La idea central del punto es que Jesús no está actuando de acuerdo a las pasiones humanas, pero sí según el calendario del Padre. María lo entendió muy bien esta reprensión benevolente de Jesucristo, y lejos de ofenderse María, lejos de insistir, ella se vuelve a sus sirvientes y le dice, hagan lo que Él les dice, ¿sí? Y nosotros podemos ver aquí verdaderamente la fe de María. Miren la fe de María, ¿sí? Ella acepta la corrección, ella confía plenamente en Jesucristo y se somete a su voluntad, ¿sí? Hagan lo que Él les diga. Como dice MacArthur, también destaca que ella comprendió que Jesús actuaría, aunque no según las expectativas humanas, sino conforme al propósito divino. O sea, María está aceptando la corrección de que Jesús dice, yo no voy a manifestar toda mi gloria ahora, eso va a ocurrir de acuerdo al tiempo del Padre, ¿sí? Pero ella confía en Cristo y se somete a su voluntad, ¿sí? Ella comienza a verlo como su Señor. Entonces la verdadera fe no intenta controlar a Jesús, ¿sí? Que María no trata de controlarlo a Jesús. La verdadera fe se somete a Él y confía en sus tiempos. Ella lo aceptó, ¿sí? Y ahora mi pregunta es si vos estás intentando controlar a Cristo o confiar en Él, ¿sí? Yo creo que vos te analices, ¿sí? Si buscas solamente que Jesús resuelva tus problemas o realmente deseas someterte a su voluntad, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que realmente querés? ¿Cómo querés que viva? ¿Qué querés que haga? ¿Qué haces cuando Dios nos responde de acuerdo a tus tiempos? ¿Sí? Muchas veces queremos ya, pedimos ya, y Dios dice todavía no. ¿Cómo actuamos? ¿De qué depende tu fe? ¿Depende de que Jesús haga lo que vos querés? ¿Estás dispuesto a obedecer cuando vos no entendés completamente lo que Dios está haciendo? ¿Realmente lo ves a Jesús como tu Señor o simplemente alguien que te ayuda nada más? María aprendió que Jesús ya no va a actuar según las expectativas humanas, sino según la voluntad del Padre. ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar a Cristo así como lo hizo María? Qué gran mujer, ¿sí? Y Jesús reemplaza, podemos ver la religión vacía con el gozo del nuevo pacto. Como algunos destacan, Jesús está tomando instrumentos de la religión ceremonial. Fíjense, dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. O sea que Juan selecciona este detalle deliberadamente. Él quiere dejar en claro que Jesús no es que tomó cualquier cosa, ¿sí? No eran recipientes cualquiera. Jesús está tomando 6 tinajas que eran conforme al rito de la purificación de los judíos, ¿sí? Representaba en cierta manera el sistema antiguo. Eran tinajas usadas para los ritos de purificación ceremonial de los judíos. Muchos comentaristas observan que estas tinajas representan entonces el sistema antiguo, ¿sí? Lo que se volvió el judaísmo en ese entonces, ¿sí? Una religión llena de rituales externos e incapaz de producir una verdadera transformación. El agua servía para el lavamiento ceremonial. Ellos se sentían limpios, ¿sí? Se lavaban las manos, seguían un proceso de purificación. Pero ellos no podían limpiar el corazón. Esas tinajas no podían limpiar el corazón. Exteriormente, ceremonialmente, alguien estaba limpio, pero su corazón sucio. Y de manera significativa Jesús
decide realizar precisamente allí su primera señal. No toma recipientes comunes. Jesús está tomando un instrumento de la religión ceremonial, porque Cristo vino a mostrar que todo el sistema antiguo era insuficiente para salvar al hombre. Apuntaban a algo, pero no eran suficientes para salvar. Jesús con esto viene a dejar en claro que las ceremonias no salvan. Él es quien salva. Entonces podemos ver un contraste también en cuanto al vino. Jesús habla del vino, acá convierte el agua en vino, y en la cultura del primer siglo el vino era vital para la purificación del agua que se bebía, ¿sí? El agua tenía ese poder hidratante de forma segura en un clima cálido. Para que vos tomes agua y no te descompongas, tenía que tener un poco de vino, ¿sí? Entonces tenía un efecto purificador el vino, ¿sí? No tenían el agua potable que tenemos. Y además la Biblia habla del vino o del jugo de uva, ¿sí? Frecuentemente representando la sangre. Entonces Jesucristo, al reemplazar el agua en vino, en esas tinajas de piedra destinadas a los vanos ritos de purificación judíos, por vino nuevo, en cierta manera Jesús está adelantando su obra, ¿sí? Muchos están de acuerdo acá que Él está adelantando su obra, de que con su sangre el nuevo pacto haría totalmente obsoleto todo el sistema antiguo. Fíjense que el vino es la señal del nuevo pacto, ¿sí? Entonces Jesucristo está tomando estos instrumentos rituales viejos, lo está transformando el agua en vino, que representa también su sangre. En cierta manera Él está dando indicios, o va a comenzar a revelarse su obra, ¿sí? Entonces podemos decir que las tinajas podían lavar el exterior, pero Cristo es el único Salvador que puede purificar perfectamente a su pueblo, ¿sí? ¿Cuántas veces las personas intentan llevar una vida solamente con una religión externa, de decir, cumplir cosas, venimos, hacemos, cumplimos, nos ven, estamos, rituales, costumbres, apariencia, tradición, ¿sí? Pero siguen vacíos por dentro. Te pregunto si estás descansando en prácticas religiosas o estás realmente descansando en Cristo. Porque la religión humana puede modificar conductas de las personas, ¿sí? Podemos decir, tal persona comenzó a ir a tal lugar y ahora actúa de una manera, puede transformar externamente, ¿sí? Pero solamente Cristo puede transformar el corazón. Una religión externa te puede poner reglas y vos puedes someterte a esas reglas y externamente aparentar rectitud, pero solo Cristo puede transformar el corazón. Así es. ¿Sí? Y fíjense que Jesús transforma el agua en vino nuevo. Entonces Jesús manda a llenar las tinajas y transforma el agua en el mejor vino. No en un vino cualquiera, en el mejor vino. Ahora, ¿por qué vino? Además de que luego el vino se transformaría en el símbolo del nuevo pacto, porque en las Escrituras el vino muchas veces simboliza gozo, bendición, abundancia, de acuerdo a los salmos, ¿sí? Y la falta de vino refleja perfectamente, entonces, como dicen varios comentaristas, esa condición espiritual de Israel. Mucha religión, pero poco gozo verdadero. Y acá Jesús aparece trayendo vino nuevo en abundancia, de la mejor calidad. Entonces, no solamente Cristo está reemplazando lo antiguo, sino Cristo trae algo infinitamente mejor, ¿sí? Muchos ven aquí la imagen del gozo mesiánico que es prometido en el Antiguo Testamento, ¿sí? Jesús está inaugurando una nueva creación, podemos decir, y cumple profecías del Antiguo Testamento. Isaías 25:6, Amós 9 del 13 al 14 anunciaban la era del Mesías, traería banquetes de vinos refinados y gozo incalculable, ¿sí? Fíjense que anunciaba y Cristo comienza a manifestar su gloria de esta manera. Entonces en Caná Jesús comienza a mostrar que ese tiempo había llegado. Además, este milagro también revela la compasión de Cristo. Él suple una necesidad humana y real. No es que no tenían para la joda los muchachos y entonces Jesús le da para que se embriaguen. No, Jesús está supliendo una necesidad humana real.
No hace Jesús un milagro para entretener a la multitud. Él interviene en medio de una necesidad. Era una necesidad real de ese hombre que se estaba casando y que en la mitad de la fiesta se quedó sin vino. ¿Sí? No sabemos los detalles por qué esta persona no tuvo lo suficiente recurso como para solventar toda la fiesta. Era una necesidad real. Esa falta de vino habría significado vergüenza pública de esa familia, el fin abrupto de la celebración, una catástrofe, ¿sí?, social terrible, pero Jesús interviene y quita esa vergüenza. El vino ya se había acabado, la vergüenza ya era segura, pero Cristo viene, interviene y quita esa vergüenza y provee abundantemente. Jesús toma lo vacío, Él lo transforma y Él trae algo mucho mejor. Y mi pregunta es, ¿dónde estás buscando ese verdadero gozo? Muchos buscan satisfacción en el éxito, en experiencia, en cosas temporales, pero siguen vacíos. Solamente Cristo puede llenar ese vacío, y es lo que vemos acá a través de esta manifestación, a través de esta señal, apunta a que solamente Él puede hacerlo. Solo Él puede transformar ese vacío en plenitud. Ya no había más vino, estaban vacíos, sin gozo. Solamente Él puede quitar la vergüenza que trae el pecado, ¿sí? Y esta señal comienza a revelar a través de esta señal la gloria de Cristo para producir fe. La señal no fue un espectáculo, sino una revelación, ¿sí? Esto tiene que quedarnos en claro porque dice en el versículo 11, este es el principio de señales que hizo Jesús, ¿sí? Y el apóstol Juan no utiliza la palabra ni milagro o poder en el sentido de dinamis en el griego, sino que él usa otra palabra que se traduce más como señal. O sea que Juan está más importante para él es revelar la persona de Cristo que en sí los detalles portentosos de los milagros, ¿sí? Entonces, él no quiere que las personas se asombren por sus milagros, sino él quiere apuntar esas señales para mostrar cuál es la identidad de Jesús, ¿sí? No quiere que meramente nos maravillemos y, güey, mira, él caminó por el agua, güey, transformó el agua en vino, no. Él quiere que eso nos apunte a quién realmente es Jesús. ¿Por qué fue la primera señal? Porque esta señal comienza a revelar entonces quién es Jesús y cuál sería la naturaleza de su misión. Fíjense que Juan en el Evangelio, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, ¿sí?, algo que lo tenemos presente, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que las señales en Juan no son entretenimientos, son revelación. Las señales son revelación que nos muestran quién es Cristo. Revelan progresivamente la gloria de Cristo como el Hijo de Dios, ¿sí?, para producir fe verdadera en Él. O sea, Juan quiere que nosotros entendamos con todas las evidencias quién es Jesús. Y a lo largo hay muchos que difieren entre si son 6 señales, 7 señales, 8 señales, ¿sí? Hubieron varios milagros que son tomados como señales que apuntan a Cristo, pero no todas las señales en Juan fueron milagros, ¿sí? Cuando entra a purificar el templo era una señal que apuntaba a Cristo, a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, no fue un milagro, ¿sí? Cuando la entrada triunfal también no fue un milagro, pero sí fue una señal que apuntó. Pero Juan va a tratar de mostrar señales que hacen
referencia en cierta manera a un valor espiritual de Cristo y que lo identifican a Él como el Hijo de Dios, como el Cristo, para que creamos en Él, ¿sí? Y fíjense que esa gloria que primero Juan cuenta el testimonio acerca de Cristo, quién es Cristo, y ahora cómo comienza a verle las personas, y la gloria comienza a ser vista por unos pocos. Fíjense que el relato es casi privado, fíjense que el maestresala no sabe, él tomó el vino y dijo, este vino es el mejor de todos, ¿por qué no me lo trajiste antes? Todos sirven primero el mejor vino y después cuando ya pierden la sensibilidad, ahí le meten un vino cualquiera. El esposo no sabía, o sea, el esposo estaba perdido, estaba ya asumiendo de que iba a ser escrachado. La multitud no sabe, pero los discípulos comienzan a ver. Cristo comienza a manifestarse unos pocos y la señal podemos decir que ocurre casi silenciosamente, ¿sí? No hay espectáculo público, no hay una proclamación masiva, no hay demostración teatral, pero sus sirvientes, sus discípulos, María, comienzan a ver la gloria de Cristo. Y el resultado fue contundente, dice que Él, al final, fíjense, Él manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. O sea, el objetivo principal de la señal, manifestar su gloria para producir fe. No fue entretenimiento, no fue espectáculo, fue revelación. La señal fueron para revelar quién es Cristo. Una señal apunta a algo. Cuando nosotros vemos a algo, una señal te indica algo. Entonces, Juan está diciendo, esto indica que Jesús no es una persona más, no es solo un profeta, Él es el Hijo de Dios. Él es el enviado del Padre, Él es el que vino a salvarnos. Él es aquel del cual durante miles de años todos hablaron de Él, los profetas hablaron de Él, Él es el cumplimiento, ¿sí? Ahora, ¿por qué el primer milagro fue en una boda? No sé si les pasó esa pregunta cuando leímos yo me preguntaba, ¿por qué Jesús comienza su ministerio? Vino transformando el agua en vino y en una boda, ¿sí? Y no es casualidad que Jesús haya escogido precisamente una boda para realizar su primera señal. De todos los milagros que pudo haber hecho para comenzar su ministerio, Él decidió manifestar su gloria en medio del matrimonio. Fíjense, ¿sí? Él podía haber escogido otra cosa, ¿sí? Resucitar a alguien, hacer algo más espectacular, no, en una boda Él quiso manifestarse. Y con esto Cristo también honra y dignifica el matrimonio, la institución del matrimonio. Él está mostrando que el matrimonio no es una creación humana, sino que es un diseño de Dios, establecido por Dios desde el principio, ¿sí? Cristo, al asistir a una boda y a obrar allí su primera señal, Jesús está afirmando que el matrimonio entre un hombre y una mujer es honrable, ¿sí? Honorable, podemos decir, es valioso delante de Dios. Él se presentó y manifestó en una boda su primera señal, Él como Cristo, como el Hijo de Dios, Cristo. Pero si nosotros vamos a mirar los detalles, la boda apunta a algo mucho más grande todavía, ¿sí? En todas las Escrituras el matrimonio funciona como una imagen de la relación de Dios con su pueblo, ¿sí? Y esta señal comienza Jesús a revelar entonces a Él como el verdadero novio celestial. Aunque Él no era el novio terrenal en aquella fiesta, está apuntando proféticamente a Cristo como el novio de la iglesia. No es casualidad. Y así como en Caná Jesús proveyó abundantemente para quitar la vergüenza de aquella boda, Él vino a salvar a su pueblo, a cubrir nuestra vergüenza y a llevarnos al gozo eterno, ¿sí? Jesús, con este acto, Él no solamente tapó la vergüenza de aquel hombre y permitió el gozo de aquellas personas, Él vino a tapar nuestra vergüenza y a llevarnos al gozo eterno, ¿sí? Muchos comentaristas también observan que esta primera señal apunta hacia la nueva creación. Así como Génesis presenta la primera creación, Juan muestra ahora que Cristo ha venido a hacer cosas nuevas. Cristo mostró su poder
creador. Él transformó el agua en vino, ¿sí? Entonces, el agua en la religión ceremonial es reemplazada por el vino del gozo mesiánico, dice un comentarista, ¿sí? La vergüenza es reemplazada por abundancia y la antigua creación comienza a dar paso a la nueva obra redentora de Cristo. Y finalmente esta señal también fortaleció la fe de los primeros discípulos, ¿sí? No fue dada principalmente para convencer a multitudes, sino para que aquellos que recién comenzaron a seguir, ¿sí? Pedro, Natanael, Andrés, ¿sí? Ellos pudieran contemplar su gloria y pudieran creer más profundamente en Él. Entonces, esta primera señal de Jesús no fue un simple acto de poder para impresionar a personas, fue una revelación. Él comenzó a revelarse, ¿sí? En Caná, Jesús entonces comenzó a manifestarse silenciosamente su gloria. Comenzó de a poquito a que ellos puedan contemplar quién Él es. Entonces, en medio de una boda donde el vino se había acabado, Cristo mostró que Él vino a traer lo que la religión vacía jamás puede producir: verdadera purificación, verdadero gozo, verdadera vida. Las tinajas podían lavar exteriormente, pero Cristo puede transformar el corazón. Los rituales pueden llevar una ceremonia, te pueden calmar la conciencia, pero no pueden quitarte la vergüenza del pecado, ¿sí? Cristo sí lo puede hacer. Y Juan nos dice cuál fue el resultado: que Él manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Esto sigue, Cristo manifestó su gloria y ellos creyeron, su fe fue fortalecida, y esto nos habla como la importancia que tenemos que tener de pasar tiempo en la palabra para conocer a ese Dios que se reveló a través de su Hijo y hoy nos revela a nosotros por medio de su palabra. Porque cuando ellos comprendieron y contemplaron su gloria y lo conocieron más, su fe fue fortalecida, ¿sí? Que ese es el propósito aún hoy, que al contemplar a Cristo nosotros veamos su gloria, creamos en Él y encontremos en Él verdadera vida. Porque Jesús no vino simplemente a mejorar la religión, Él vino a hacer nueva todas las cosas. Él vino como el verdadero novio celestial capaz de llenar de gozo a su pueblo y salvar de la vergüenza para siempre, una vergüenza del pecado. Él vino a restaurarnos, Él vino a darnos una esperanza. Ahora, mi pregunta es: ¿quién es Cristo para vos? ¿Quién es Cristo para vos? Muchos dicen creer en Cristo, pero ¿quién es Cristo para vos? ¿Es realmente tu Señor? ¿Es realmente tu Salvador? ¿Quién es Cristo para vos hoy? Oramos. Dios Padre, gracias por enviarnos a Cristo, quien en la sencillez de una boda Él manifestó no solo la importancia, no solo reivindicó la unión de un hombre y una mujer, sino que Él vino a manifestar y mostrar que Él, y solo Él, es capaz de quitar toda vergüenza, salvando a este hombre de esta necesidad tan grande de que enfrentar al desprecio, enfrentarse a la burla. Pero Él vino a salvar y a mostrar que solamente Él puede quitar esa afrenta. Él y solamente Él puede proveer abundantemente para todo lo que necesitamos. Y en este mundo muchas veces vamos a enfrentar tentaciones, vamos a encontrar muchas veces, vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles que nos harán cuestionarnos si realmente creemos en Jesús.
Yo te ruego que tú obres en esta noche, que tu Espíritu Santo pueda convencernos de pecado, que podamos ver a Cristo y aferrarnos a Él. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Pero Cristo es digno de que nos sometamos a Él y que vivamos para Él. Solo Él puede producir ese gozo que necesitamos. Te ruego, Señor, si hay alguien que está creyendo en Ti y ha perdido ese gozo de la salvación por descuidar su vida, por descuidar su relación, yo te ruego que Tú puedas concederle, que ellos puedan volver a ese gozo que solo Cristo puede dar. Yo te ruego que Tú renueves fuerzas, que Tú renueves ese gozo. Y si hay alguien que aún no cree, yo te ruego que tu Espíritu Santo convenza y lo traiga a Cristo. Solo en Cristo hay seguridad, solo en Él hay esperanza, solo en Él podemos encontrar la purificación de nuestros pecados. Por todos nuestros pecados, solo en Cristo podemos encontrar purificación, el perdón de nuestros pecados y paz que solamente Él puede producir. Yo te ruego, Señor, que Tú obres, que Tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén.